Muy buenos días, estudiantes del Colegio San Juan Bosco. En esta oportunidad me dirijo a los estudiantes de quinto año de secundaria para darle continuidad a las clases de ciencia y tecnología. Y como lo pueden observar, hoy vamos a conversar acerca de los conductores, aislantes y semiconductores. Siempre es bueno que iniciemos colocando nuestro título y la fecha para que cada vez nosotros podamos tener orden en nuestro cuaderno y cuando vayamos a estudiar sea más significativo el aprendizaje, ¿ok? Así que bueno, sin más preámbulos, vamos a conocer entonces qué son los conductores, aislantes y semiconductores. Hemos hablado de electricidad, hemos hablado de otros temas en las clases anteriores y bueno, como siempre les he dicho, cada uno de estos tiene correlación o relación con los temas y es importante que tengamos y sigamos la secuencia, ¿ok? Asistiendo a clases para que pueda funcionar, ¿ok? Así que bueno, voy a hablarles acerca de esto. Cuando los electrones se encuentran libres, esto puede moverse a través de ciertos materiales. Cuando esto sucede, se dice que hay una corriente eléctrica, es decir, hay flujo de electrones. Los materiales tienen propiedades y características eléctricas propias. En algunos materiales es más fácil que, que los electrones fluyan que en otros. Según este tipo de características, los materiales se pueden clasificar como aislantes, conductores y semiconductores. Y obviamente en cada uno de ellos vamos a conocer unas características que lo diferencian, ¿no? Obviamente ahí estamos viendo una imagen donde podemos observar una serie de materiales. Esto es algo que hizo un inventor para que pudiéramos observar acerca de cómo funciona un aislante, un conductor o un semiconductor. Sabemos que los ácidos también son conductores de electricidad y bueno, vamos a ir conociendo cada uno de estos conductores, semiconductores y aislantes. ¿Qué será un aislante? Los materiales aislantes son aquellos cuyos electrones están firmemente ligados a sus núcleos y no se mueven a través del material. Si se coloca un exceso de carga en el extremo de algún aislante, los electrones de los átomos de ese extremo del material se mueven por la atracción o repulsión del exceso de carga. Sin embargo, no pueden liberarse de sus átomos. Entre los materiales aislantes se encuentran la madera, el plástico, el aire, el vidrio, el papel, entre otros. Eh, Hace un momento conversábamos, o al inicio de la clase conversábamos, de que para que haya una corriente eléctrica o un flujo de corriente, los electrones tienen que empezar a moverse, a agitarse para que haya este tipo de corriente, ¿no? Este tipo de descarga. Entonces, bueno, obviamente cuando sucede esto, el aislante lo que hace es ir en contra de todo eso, del material con que se está trabajando y se produce la palabra aislante que repele en este caso la carga eléctrica, por poner un ejemplo. Los conductores, los materiales conductores son aquellos donde los electrones que se encuentran en la parte externa del átomo están tan próximos a los electrones externos de otro átomo que es difícil de identificar, cuales pertenecen uno al otro átomo. Estos electrones se denominan electrones de valencia, los cuales se mueven a través del material, es decir, son libres, aproximadamente de 1 a 3 electrones de valencia de cada átomo se consideran libres. Entre los materiales conductores se encuentran el cobre y el aluminio. La carga estática de un cuerpo conductor se distribuye solamente en la superficie. Si se trata de un cuerpo esférico, se reparte en la superficie exterior del cuerpo. En la parte interior no hay cargas, debido a que estas son del mismo signo y se repelen hacia el exterior. Cuando hay partes convexas o puntos de carga, la carga es mayor en esa parte. Si el cuerpo conductor cargado tiene una punta, la densidad de carga en esta puede llegar a ser tan grande que las cargas pueden saltar al aire. De esta manera, el aire queda cargado y lo repele la punta del material, provocando un movimiento en el aire llamado viento eléctrico, el cual es capaz de apagar una vela. Esto es un experimento también, obviamente. Aquí tienen una parte, cuando es una parte convexa, como lo decía al principio, entonces tenemos el aislante, tenemos una carga eléctrica y obviamente cuando la repele se va hacia el aire y bueno, es capaz de el viento electrificar como lo está viendo en la esfera, ¿ok? Semiconductores. Existen materiales que
que no son tan buenos conductores, pero que tampoco son completamente aislantes. Es decir, tienen características aislantes, pero sí les cambia su temperatura o son expuestos a la luz. Se vuelven conductores a este tipo de materiales, se les conoce como semiconductores. Por ejemplo, el silicio o el germanio son aislantes regulares en su forma cristalina pura. Sin embargo, se vuelven conductores cuando se reemplazan uno de sus átomos con una impureza que agregue o quite un electrón. Siempre cuando se modifican este tipo, bueno, estos dos que acabo de mencionar, puede ocurrir que si son aislantes se vuelvan conductores. La electrización de los cuerpos. Cuando se transfieren electrones de un lugar a otro, se dice que se ha electrizado ese material. La electrización se puede dar por contacto o conducción, fricción e inducción. La electrización por contacto ocurre de dos formas. Por contacto, al tocar un objeto cargado con otro no cargado, donde este último se electriza. Por fricción, cuando se frota un objeto con otro, se transfiere electrones de un material a otro. Por ejemplo, cuando frotas un globo, cuando caminas por una alfombra, etc. Luego de haberse cargado el material, la carga se acumula a través de la superficie y si tocas otro material se transfiere la carga. Cuando se electriza un cuerpo por inducción, basta con acercar un cuerpo cargado inductor a un cuerpo conductor inducido para que las cargas de este último se reacomoden de manera que las del signo contrario al del inductor se sitúen lo más próximas a este. Entonces ahí está los ejemplos cuando tenemos por flotación, por contacto, por inducción, lo que acabamos de hablar. Y yo creo que ustedes han experimentado esto en casa, porque esto es bastante, cuando usted apaga o va a prender un TV y está muy cerca, no sé si se ha dado cuenta que se electriza y se le paran los vellitos de la mano, del brazo, o cuando está con una cobija, cuando pasa con sus dedos, no sé si le ha pasado eso, los dedos del pie o las manos, también hay un intercambio de electricidad. Nosotros también podemos transferir esa carga, okay, esa corriente también la podemos, por contacto, también podemos hacer que haya electrización de cuerpos, ok. Nosotros mismos somos también conductores de eso. ¿Qué pasa? Que ya sabemos que todas estas definiciones nos ayudan a nosotros a conocer acerca de qué son conductores, aislantes y semiconductores. Ya le decía que los conductores de electricidad, bueno, tiene que ver inclusive con esto que acabamos de hablar, los cables, los ácidos o algo que te permita a ti obtener una corriente eléctrica. El aislante es lo que te permite a ti no chocar con esa carga eléctrica, y el semiconductor es cuando una propiedad no está, como lo hablaba ahorita, del silicio o otros más, que no estaban, cuando en su parte pura son aislantes, pero cuando se le altera se convierten en semiconductores. Por lo tanto, siempre es bueno conocer este tipo de temas para que nosotros podamos de pronto tener mejor conocimiento acerca de qué estamos trabajando, ¿ok? Porque a veces nosotros vamos a estar en casa y vamos a usar una herramienta, nosotros queremos saber si es aislante o no. Escuchamos ahorita que la madera era aislante, entonces nosotros decimos, bueno, si supongamos un ejemplo trágico, se está electrocutando mi perrito, ¿será que voy con la vara de metal y lo separo del cable? Obviamente me voy a electrizar y me va a dar corriente a mí, vamos a hacer dos electrocutados. Pero si uso un pedazo de madera, yo creo que es algo aislante y puede funcionar, ¿ok? Esto, obviamente hay materiales especiales para trabajar por contacto. Si toco algo de corriente con un material que repela los átomos de ese material o de esa carga eléctrica, bueno, me va a funcionar. Por eso es que ustedes ven que los electricistas y esas personas usan materiales específicos, guantes y cosas que repelen la electricidad, ¿ok? El tema es bastante extenso, tiene bastante que hablar de cuáles son conductores, cuáles son semiconductores y qué puede hacer, porque yo creo que también les he comentado en ocasiones de que inclusive nosotros pudiéramos usar el lado positivo o una batería, un bombillo y ácido, y podríamos mostrar cómo el ácido o colocando un cable dentro del ácido, dentro de un ácido fuerte, pues, y un material o una batería, podemos usar
podemos meter el cable dentro del ácido, haciendo como un puente, y va a ser conductor de electricidad también. Y bueno, muchas cosas más que de pronto podemos conocer un poco más adelante, ¿ok? Espero que haya sido de su agrado la clase. Muchísimas gracias por su atención. Nos vemos en una próxima edición. Muchas bendiciones el día de hoy.